El 12 de marzo de 1999, el aire en la propiedad rural de Kilmore, en Victoria, pesaba más de lo habitual. Los detectives de homicidios no habían llegado allí por una pista anónima ni por un golpe de suerte. Habían sido guiados por la voz quebrada de un hombre devastado, David Reed. David no los llevó a la casa principal. Con pasos lentos y la mirada clavada en el suelo, condujo a los agentes hacia la parte trasera de la propiedad, hacia una zona que la familia conocía como el cementerio de mascotas. Allí, bajo la sombra de viejos eucaliptos, descansaban los restos de los animales que habían acompañado a la familia durante años: gatos, perros, recuerdos infantiles enterrados. Pero ese día había algo que rompía la triste armonía del lugar. Entre las pequeñas lápidas improvisadas había un montículo de tierra removida que no encajaba. La tierra estaba suelta, fresca, y sobre ella una nube negra de moscas zumbaba con una intensidad nauseabunda. El olor era inconfundible. No era el olor de un animal pequeño. Al apartar las primeras capas de tierra, la realidad golpeó a los oficiales con la fuerza de un martillo. Allí, envuelta en una alfombra militar y con un cable de teléfono todavía apretado alrededor del cuello, yacía Rachel Barber. No era una desconocida. Era la chica que todo el país llevaba casi 2 semanas buscando. La joven bailarina de 15 años que tenía el mundo a sus pies, ahora reducida a un secreto enterrado entre mascotas. Para comprender cómo una chica dorada terminó en una tumba poco profunda en medio de la nada, debemos retroceder 12 días, al momento en que la perfección de Rachel se convirtió en su sentencia de muerte. Rachel Barber no era una adolescente común. A sus 15 años poseía un magnetismo que desarmaba a cualquiera. Hija de una familia creativa y amorosa, tenía un talento innato para la danza y un sueño inquebrantable de llegar a los escenarios de Broadway. Era hermosa, carismática y estaba profundamente enamorada de su novio, Emmanuel. Su vida parecía trazada con líneas rectas hacia el éxito. Pero lo que Rachel no sabía es que esa luz que ella irradiaba proyectaba una sombra muy larga, y en esa oscuridad alguien la observaba. Alguien que la miraba no con deseo, ni siquiera con odio, sino con una envidia corrosiva, fría y calculadora. El detonante de esta tragedia fue absurdamente trivial: unas botas. A principios de 1999, Rachel se había encaprichado con unas botas de plataforma azules, muy al estilo de la moda pop de la época. Sus padres, queriendo enseñarle el valor del trabajo, se negaron a comprárselas. Le dijeron que si las quería, debía ganarse el dinero ella misma. La frustración adolescente de Rachel la hizo vulnerable, y fue en ese momento preciso cuando el teléfono sonó. Al otro lado de la línea había una voz familiar, una vieja amiga, alguien en quien Rachel no vio peligro alguno. Esta persona le ofreció un trato irresistible: $100 en efectivo a cambio de participar en un supuesto estudio psicológico confidencial. Era dinero fácil, rápido y secreto, exactamente lo que Rachel necesitaba para sus botas. Sin saberlo, acababa de aceptar una invitación a su propia ejecución. El 1 de marzo, Rachel salió de su clase de baile en Richmond. Se despidió de su padre esa mañana con la misma sonrisa de siempre. Le dijo a su novio que tenía un trabajo misterioso del cual no podía hablar, alimentando ese aire de secreto que la amiga le exigía. Subió al tranvía, y esa fue la última vez que el mundo la vio con vida. Cuando el reloj marcó las 6:15 de la tarde, Michael Barber, su padre, esperaba en la parada del tranvía para recogerla. Pasó un tranvía, luego otro. La gente bajaba, las puertas se cerraban y Rachel no estaba. A las 6:30 la preocupación se convirtió en un nudo en el estómago. A las 7 el nudo se convirtió en pánico. La familia Barber corrió a la estación de policía de South Melbourne esa misma noche. Esperaban un despliegue inmediato, sirenas, patrullas, acción. Lo que encontraron fue un muro de burocracia y prejuicios. El oficial de turno miró la foto de Rachel, una chica guapa,
oblunda, con ojos grandes y expresivos. Su conclusión fue inmediata y dolorosa. Es una adolescente bonita. Seguro se fugó con algún chico. Vuelvan a casa. Aparecerá cuando se le acabe el dinero. La policía se negó a catalogarla como una persona desaparecida de riesgo. Asumieron que era un acto de rebeldía. Pero los padres de Rachel sabían que ella no era así. Rachel era responsable, estaba feliz con su vida, adoraba a su familia, no tenía razones para huir. Durante los siguientes días, los Barber vivieron un infierno de impotencia. Mientras la policía archivaba el reporte bajo la etiqueta de fuga, Elizabeth, la madre de Rachel, se vio obligada a convertirse en detective. Recorrió las calles peligrosas de Melbourne, entró en bares, pegó cientos de carteles en postes de luz y habló con extraños. Todo mientras sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Es en momentos así, cuando el sistema falla y las familias quedan desamparadas, donde nos damos cuenta de la importancia de no dejar que estas historias caigan en el olvido. Si valoras el esfuerzo por mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia cuando nadie más lo hace, considera suscribirte al canal. Juntos hacemos que estos casos sigan siendo escuchados. La soledad de los Barber era absoluta. La policía incluso amenazó con multar a Elizabeth por ensuciar la vía pública con los carteles de su hija desaparecida. Tuvieron que pasar días de presión incansable para que los detectives aceptaran realizar una acción básica: rastrear el teléfono móvil de Rachel. La policía estaba convencida de que encontrarían llamadas a un novio secreto o a un grupo de amigos rebeldes, pero cuando el listado de llamadas finalmente llegó, el silencio en la sala de interrogatorios cambió de textura. No había chicos malos, no había planes de fuga. Solo había un número que se repetía de forma inusual en los días previos a la desaparición. Un número que conectaba el mundo brillante de Rachel con un apartamento oscuro en el suburbio de South Yarra. Cuando los padres de Rachel vieron el nombre asociado a ese número, la sangre se les heló. No era una desconocida, era Caroline Reed Robertson, una antigua vecina, una chica que había sido niñera de las hermanas menores de Rachel, una joven a la que siempre habían considerado extraña, triste y solitaria, pero nunca peligrosa. De repente, la fuga adolescente se desmoronaba y una realidad mucho más siniestra comenzaba a tomar forma. La policía ya no buscaba a una niña rebelde, ahora tenían que mirar a los ojos a la persona que había estado obsesionada con ella desde las sombras. Y Caroline tenía muchas cosas que esconder. Para entender la magnitud de lo que los detectives estaban a punto de encontrar, primero hay que entender quién era la dueña de ese apartamento. Si Rachel Barber era la luz, Caroline Reed Robertson era una habitación cerrada sin ventanas. A sus 19 años, Caroline vivía atrapada en una existencia que detestaba. Sufría de sobrepeso, tenía una autoestima destrozada y se sentía, en sus propias palabras, como una alienígena incapaz de conectar con los seres humanos. Para ella, Rachel no era solo una chica bonita, era la encarnación de todo lo que la vida le había negado: la belleza, la gracia, el amor, el talento. Caroline no quería ser amiga de Rachel, quería devorarla, quería mudar de piel. El contraste entre ambas no podía ser más brutal. Mientras Rachel soñaba con Broadway, Caroline pasaba sus días encerrada, alimentando un rencor silencioso hacia el mundo. Desde pequeña, había observado a Rachel crecer. La había visto convertirse en esa chica dorada, mientras ella se sentía cada vez más invisible, más gris. Esa observación se transformó en una obsesión clínica. Caroline conocía los horarios de Rachel, sus rutas, sus gustos. La había estudiado como un biólogo estudia a un espécimen bajo el microscopio. Con la pista del número de teléfono quemando en sus manos, la policía de Victoria se dirigió al apartamento de Caroline en South Yarra.
Ya no era una visita de rutina para preguntar por una testigo, ahora era una carrera contra el tiempo. Al llegar, Caroline no estaba. El silencio en el pasillo del edificio era absoluto. Los agentes forzaron la entrada, esperando encontrar quizás alguna pista sobre el paradero de la menor. Lo que encontraron fue un descenso directo a la locura. El apartamento era pequeño y opresivo. El aire estaba viciado, como si las ventanas no se hubieran abierto en meses. Pero no fue el desorden lo que llamó la atención de los investigadores, sino el orden meticuloso de ciertos objetos. Aquello no era una vivienda, era un santuario dedicado a una sola persona. Sobre las superficies y en los cajones comenzaron a aparecer fotografías. No eran unas pocas, había docenas de imágenes de Rachel. Algunas parecían tomadas a distancia, otras eran recortes. Era la colección de un acosador que ha perdido el contacto con la realidad. Pero las fotos eran solo el principio. Al revisar el armario, los detectives encontraron ropa, muchas prendas de moda, juveniles, de tallas pequeñas, tallas que evidentemente no pertenecían a Caroline, cuya complexión era mucho más grande. ¿Por qué alguien compraría un guardarropa entero que no le entra? La respuesta estaba en un documento oficial que apareció entre los papeles sobre el escritorio. Una solicitud para obtener un certificado de nacimiento de Rachel Barber. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con un sonido aterrador. Caroline no estaba planeando un secuestro extorsivo. No quería dinero de los padres. Lo que los agentes estaban viendo era la preparación de un reemplazo. Caroline estaba construyendo una nueva vida, y esa vida tenía el nombre de Rachel. Pero el hallazgo más escalofriante, el que hizo que los experimentados detectives de homicidios tuvieran que detenerse a tomar aire, fue un simple cuaderno escolar. No era un diario de sentimientos. No había poemas tristes ni lamentos de adolescente. Lo que había en esas páginas era un manual técnico, frío y detallado. Caroline había escrito un guión, tal como lo haría un director de cine, pero el título de esta obra era macabro. Bajo encabezados subrayados y ordenados por puntos, Caroline había trazado el plan perfecto para eliminar a Rachel. Las notas eran de una precisión quirúrgica. Paso 1, atraerla. Paso 2, drogarla. Paso 3, desfigurarla para evitar el reconocimiento inmediato. Paso 4, deshacerse del cuerpo. Y finalmente, el objetivo supremo, asumir su identidad. Había párrafos enteros dedicados a cómo tendría que teñirse el pelo, cómo tendría que hablar y cómo se mudaría a otra ciudad bajo el nombre inventado de Jemima Southall. Los detectives leían con horror cómo la planificación incluía detalles logísticos sobre bolsas de lona, tiempos de descomposición y coartas. Aquello no era un crimen pasional, no era un arrebato de ira momentáneo, era un proyecto. Caroline Reed Robertson había decidido que el mundo era injusto por no haberla hecho hermosa y había decidido corregir ese error de la naturaleza tomando la vida de otra persona por la fuerza. Mientras los policías procesaban la escena, una llamada alertó a la unidad. Caroline había sido localizada. No estaba huyendo hacia la frontera ni escondida en un búnker. Había colapsado. La presión de su propio secreto había hecho que su cuerpo fallara antes que su mente, y había sido encontrada sufriendo un ataque epiléptico, sola y vulnerable. Cuando los detectives llegaron al hospital para confrontarla, ya no tenían dudas de que Rachel estaba muerta. El cuaderno lo dejaba claro, pero lo que necesitaban desesperadamente saber era dónde estaba el cuerpo. Caroline, recuperándose del ataque y con una apariencia frágil y desaliñada, los miró desde la cama. Parecía inofensiva, pero los agentes sabían que detrás de esa mirada perdida se escondía la autora del guión más perverso que jamás habían leído. Y esa noche, en la sala de interrogatorios, la historia de cómo se ejecutó el plan paso a paso superaría cualquier ficción de terror. Caroline Reed Robertson
Parecía pequeña en la sala de interrogatorios, frágil, pálida, con la mirada perdida. Era difícil conectar a esa joven temblorosa, recuperándose de un ataque epiléptico, con la mente maestra que había escrito aquel cuaderno. Pero cuando empezó a hablar, la fragilidad se disolvió. Su voz no temblaba por arrepentimiento, era una narración plana, clínica, desprovista de emoción. Caroline no estaba confesando un pecado, estaba explicando un procedimiento que había salido mal. La noche del 1 de marzo, el plan se puso en marcha. Rachel llegó al apartamento de South Yarra confiada, creyendo en la historia del estudio psicológico. Caroline la recibió no como una amiga, sino como una actriz que se sabe su papel de memoria. Todo estaba preparado. Sobre la mesa, una pizza. Pero no era una cena normal. Caroline había triturado pastillas para dormir y las había esparcido sobre los ingredientes, camufladas bajo el queso. El plan original era limpio. Rachel comería, se dormiría profundamente y nunca despertaría. Caroline había calculado las dosis basándose en sus lecturas, buscando una muerte silenciosa. Pero la realidad rara vez obedece a la teoría. Rachel comió la pizza, pero el efecto no fue el coma inmediato que Caroline esperaba. En lugar de eso, Rachel simplemente se sintió mareada, pesada, confundida. «Me siento rara», dijo, llevándose la mano a la cabeza. El pánico podría haber paralizado a cualquiera, pero Caroline no se detuvo. Improvisó. Con una frialdad espeluznante, le sugirió a Rachel que se recostara para meditar y relajarse. Le dijo que era parte del estudio, una técnica para calmar la mente. Rachel, inocente y confiando en la persona que tenía adelante, asintió. Se tumbó en el suelo, cerró los ojos y dejó que su respiración se calmara. Ese momento es el que hiela la sangre. La imagen de Rachel, indefensa, confiando ciegamente, mientras Caroline se movía detrás de ella. No hubo gritos, no hubo una pelea inicial, solo el silencio del apartamento y la respiración pausada de una niña que creía estar segura. Caroline tomó el cable del teléfono, un objeto doméstico, banal. Se acercó a Rachel, que seguía con los ojos cerrados, quizás soñando con sus botas nuevas o con su próxima clase de baile. Y entonces el mundo se rompió. Caroline rodeó el cuello de Rachel con el cable y apretó. La reacción fue instintiva. Rachel abrió los ojos, el terror puro inundando su mirada. No entendía qué pasaba. Intentó luchar, sus manos buscando desesperadamente el cable que le cortaba el aire. Hubo un momento, un segundo eterno, en el que sus miradas se cruzaron. Rachel suplicó. Con la poca voz que le quedaba, le pidió que parara. Le dijo que pensara en sus padres, en que la iban a descubrir. Por un instante, Caroline dudó. Según su propia confesión, aflojó la presión un segundo. La humanidad intentó abrirse paso. Pero entonces, la lógica retorcida de su obsesión volvió a tomar el control. Caroline pensó, ya he ido demasiado lejos. Si la dejo ir, iré a la cárcel y seguiré siendo yo misma para siempre. El miedo a seguir siendo Caroline fue más fuerte que el horror de matar a Rachel. Volvió a apretar y no soltó hasta que el movimiento cesó, hasta que la habitación quedó en un silencio absoluto. Lo que siguió fue una pesadilla logística. Caroline no se derrumbó llorando sobre el cuerpo, se puso a trabajar, envolvió a Rachel en 2 alfombras y escondió el cuerpo en su armario. Durante 2 días, Caroline vivió, durmió y comió en ese apartamento, con el cadáver de la chica que quería ser a solo unos metros de su cama. El 3 de marzo, decidió que era hora de moverla. Alquiló una furgoneta de mudanzas. Cuando el encargado le preguntó qué transportaba,
Caroline, con una calma impasible, respondió: «Una escultura es muy frágil». Arrastró el cuerpo envuelto escaleras abajo, lo cargó en la furgoneta y condujo hasta la granja de su padre en Kilmore. Allí, bajo la excusa de enterrar a una mascota fallecida, cavó un hoyo poco profundo en el cementerio de animales. La confesión terminó. Caroline miró a los detectives como quien termina de contar una película aburrida. Les dio las coordenadas. De vuelta al 12 de marzo, en la granja, los detectives observaban el montículo de tierra. El padre de Caroline se cubría el rostro, destruido por la vergüenza y el dolor. Cuando los forenses finalmente levantaron el cuerpo, confirmaron lo que nadie quería creer. El cable del teléfono seguía allí, incrustado en el cuello de Rachel, un testimonio eterno de la traición. La búsqueda había terminado, pero para la familia Barber, el verdadero horror acababa de empezar. Porque ahora sabían que Rachel no había muerto por accidente, ni por un robo que salió mal. Había muerto porque alguien decidió borrarla para poder ocupar su lugar. Y esa persona, ahora bajo custodia, creía que tenía derecho a hacerlo. Con el cuerpo de Rachel recuperado y Caroline bajo custodia, la policía tenía el quién, el cómo y el dónde, pero faltaba la pieza más perturbadora del rompecabezas, el por qué. A medida que los investigadores profundizaban en el plan maestro de Caroline, se daban cuenta de que no estaban ante un asesinato convencional. Esto no era un crimen impulsado por la ira, sino por un deseo patológico de transmutación. Caroline Reed Robertson no odiaba a Rachel en el sentido tradicional. No quería destruirla para verla sufrir. Quería borrarla para ocupar su espacio en el mundo. En su mente distorsionada, la existencia de Rachel y la suya no podían ser simultáneas. Para que ella pudiera renacer, la chica dorada tenía que dejar de existir. El plan iba mucho más allá del entierro en la granja. Caroline ya había elegido su nuevo nombre, Jemima Southall. Jemima iba a ser todo lo que Caroline no era. Iba a ser delgada, atractiva, blonda y segura de sí misma. Los detectives descubrieron que Caroline había solicitado el certificado de nacimiento de Rachel no como un trofeo, sino como una herramienta administrativa. Planeaba usar la identidad de Rachel para pedir préstamos bancarios, alquilar un nuevo piso lejos de allí y desaparecer. Caroline creía sinceramente que al eliminar a Rachel absorbería su esencia. Era una forma de canibalismo psicológico, matar al ídolo para heredar su luz. Durante el juicio, la defensa intentó pintar a Caroline como una víctima de sus propias circunstancias, una chica profundamente perturbada y solitaria. Fue allí donde Caroline pronunció una frase que resonaría para siempre en la sala del tribunal, explicando su desconexión con la realidad. Dijo que se sentía como un alien en un mundo de ángeles. Se veía a sí misma como un error biológico, una criatura defectuosa condenada a mirar la felicidad de los demás desde detrás de un cristal. Y Rachel era el ángel supremo que ella necesitaba desbancar para entrar en el paraíso. La sentencia cayó como un mazo, pero para la familia Barber, la justicia se sintió incompleta. Caroline fue condenada a 20 años de prisión con un periodo mínimo de 14 años y medio antes de poder optar a la libertad condicional. Una vida joven, vibrante y llena de promesas, valorada en menos de 2 décadas de encierro. Pero el verdadero horror para los padres de Rachel no terminó con el veredicto. Lo que sucedió dentro de los muros de la prisión añadió una capa final de macabra ironía. Mientras cumplía su condena, Caroline comenzó a cambiar. No fue un cambio espiritual ni un arrepentimiento visible, fue una transformación física. La chica con sobrepeso y cabello descuidado que entró en la cárcel empezó a desaparecer. Caroline perdió peso drásticamente, se tiñó el pelo de rubio, se lo alisó,
Comenzó a cuidar su apariencia de una manera obsesiva. Cuando Elizabeth Barber vio las fotos de la asesina años después, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Caroline lo había logrado. Incluso entre rejas, había completado su metamorfosis. Se parecía inquietantemente a Rachel. La asesina se había convertido en el espejo de su víctima. Había robado su vida y en una burla final del destino, ahora llevaba su rostro. El tiempo pasó, inexorable. El calendario marcó el año 2015. Caroline Reed Robertson, la mujer que estranguló a una niña de 15 años con un cable de teléfono mientras le pedía que meditara, cumplió su tiempo mínimo. Salió de prisión bajo libertad condicional. Hoy, Caroline es una mujer libre. Se ha casado, ha cambiado su identidad legalmente y vive una vida anónima en algún lugar de Australia, lejos de las cámaras y los titulares. Ha tenido la oportunidad de madurar, de envejecer, de construir un futuro. Todas las cosas que le robó a Rachel esa tarde de marzo. Para la familia Barber, el vacío es eterno. El padre de Rachel, Michael, tardó años en poder volver a tocar música. La melodía de su vida se había roto. Elizabeth, su madre, canalizó su dolor inabarcable en la escritura. Publicó el libro Perfect Victim, Víctima Perfecta, una obra desgarradora que expone no solo el crimen, sino la negligencia policial que permitió que Caroline tuviera días de ventaja. Este libro inspiró más tarde la película In Her Skin, En su piel, llevando la historia de Rachel a una audiencia global. Hay una tristeza profunda y final en esta historia. Rachel Barber siempre soñó con ser famosa. Quería que su nombre brillara en las marquesinas. Quería que el mundo conociera su talento y su luz. Y trágicamente lo consiguió. Su nombre es conocido en todo el mundo. Su rostro es icónico y su historia se cuenta una y otra vez. Pero no fue por su arte ni por su baile. La fama le llegó de la mano de la oscuridad. El caso de Rachel Barber nos deja con una reflexión inquietante sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que la envidia no es simplemente desear lo que otro tiene. En su forma más pura y maligna, es el deseo de que el otro no lo tenga. Caroline Reed Robertson nos enseñó que el peligro no siempre viene de un monstruo desconocido escondido en un callejón. A veces el peligro es la chica tranquila de la puerta de al lado, la que te sonríe, la que conoce tus horarios y que en el silencio de su habitación sueña con el día en que tú desaparezcas para que ella pueda empezar a vivir. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología oscura sobre casos reales y comparte tus comentarios sobre este inquietante caso.